empezar a grabar. Ya. Entonces, buenos días, jóvenes. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a continuar viendo este material que nosotros habíamos estado discutiendo. Habíamos estado viendo el tema sobre ecuaciones diferenciales de orden superior. ¿Ya? Entonces, hasta anteriormente, hace unas clases, lo que habíamos estado viendo, recuerden que eran ecuaciones lineales de primer orden. Ahora estamos viendo ecuaciones lineales de orden superior, es decir, cuando yo tengo, o sea, no tengo ecuaciones diferenciales en su primera derivada, sino que tengo ecuaciones diferenciales en su segunda, tercera o n derivadas, ¿ok? Entonces, esto a nosotros habíamos definido como ecuaciones diferenciales de orden superior, ¿sí? O sea, ecuaciones diferenciales lineales, ¿ya? Y dentro de este apartado habíamos visto precisamente las ecuaciones diferenciales homogéneas. Entonces, nosotros habíamos estado identificando previamente que era una ecuación diferencial homogénea y ya la habíamos, ¿verdad?, puesto en contexto. Recuerden que las ecuaciones diferenciales homogéneas era aquella ecuación que nos quedaba igualada a cero. ¿Ya? Entonces nosotros eso ya lo habíamos comentado también. Y la clase anterior específicamente hablamos sobre, a ver, vimos problemas con valores iniciales y valores en la frontera y previamente, y luego vimos las ecuaciones diferenciales de orden superior. No. Luego vimos ecuaciones homogéneas y dentro de esto habíamos visto la clase anterior, déjenme recordarme bien. Habíamos visto, creo que sobre si una solución era única o no era única. Eso fue lo último que vimos, ¿no? Sí. Es que las soluciones, ¿no es cierto?, resultantes o cómo verificar si es que existía una única solución a la ecuación o podían existir varias. ¿Ya? Entonces, básicamente, ahí habíamos visto este principio de superposición, teorema. Ya. Ahí habíamos visto eso sobre el principio de superposición. Ya, entonces voy a empezarles a compartir. Ya. ¿Sí ven acá, por favor? Entonces, habíamos estado viendo la última clase, este tema del principio de superposición de las ecuaciones homogéneas, en donde habíamos conversado que si nosotros comprobábamos que efectivamente las soluciones dadas, ¿no es cierto?, a una ecuación eran soluciones de esa ecuación diferencial, entonces nosotros podíamos hacer esta combinación lineal, ¿verdad? Una combinación lineal con unos parámetros, ahí C1, C2, etcétera, y esa ecuación diferencial que era combinación lineal, o esa ecuación, ¿no?, lineal, que era combinación lineal básicamente de estas soluciones, también era una solución, ¿no es cierto?, a la ecuación diferencial. Eso era lo que habíamos visto anteriormente, ¿ya? Y habíamos visto también, recuerden, cómo ver si es que efectivamente una ecuación iba a tener una única solución o más soluciones, ¿ya? Lo que es común dentro de las ecuaciones diferenciales de segundo orden es que nosotros bien podríamos tener una ecuación diferencial que tiene más de una solución, ¿ya? Entonces, nosotros, si es que comprobamos efectivamente que esas soluciones son soluciones pues a la ecuación diferencial, nosotros decíamos que al hacer esta combinación lineal también iban a ser solución, ¿no? Pero como les comento, pues vamos a tener nosotros
muchas ecuaciones diferenciales en donde básicamente vamos a tener más de una solución. Entonces, déjenme ver. Ya. Ya. Ya, entonces lo que vamos a ver hoy justamente es la dependencia lineal e independencia lineal de las funciones, ¿ya? Recuerden, como nuevamente les repito, nosotros podríamos tener dentro de las ecuaciones diferenciales ecuaciones con más de una solución, que es algo usual, ¿sí? No es nada del otro mundo. Lo más usual es que estas ecuaciones tengan varias soluciones, ¿ya? Van a haber algunas pocas ecuaciones que tienen solo una única solución y nosotros ya sabemos más o menos cómo testear si es que iba a existir una única solución o más de una solución o de repente ni exista solución, ¿ya? Nosotros eso lo habíamos visto en clases anteriores. Entonces, ¿qué pasa cuando una ecuación diferencial tiene más de una solución? ¿Ya? Nosotros vamos a tener algunas soluciones ahí y nosotros tenemos que comprobar si es que esas soluciones o esas ecuaciones, ¿no es cierto?, que son soluciones a la ecuación diferencial, son dependientes e independientes linealmente. ¿Ya? Entonces vamos a ver qué implicaciones tiene que tengamos un conjunto de funciones que son soluciones, ¿no es cierto?, que sean linealmente dependientes o independientes. Vamos a ver qué implica y cómo vamos a proceder luego a armar, ¿no es cierto?, una ecuación, solución general, por así decirlo. ¿Ya? Entonces, justamente en este apartado lo que vamos a hacer es entender qué es esto de la dependencia e independencia lineal. ¿Ya? Entonces, básicamente, vamos a ir viendo estos apartados de acá. Ya, entonces, esta primera diapositiva me sirve para establecer un primer o una primera intuición sobre la dependencia e independencia lineal de las funciones. ¿Ya? Entonces, vamos a ver que la dependencia e independencia lineal, ¿no es cierto? Vamos a ver la dependencia lineal e independencia lineal son conceptos básicos para el estudio de las ecuaciones diferenciales lineales. De este tema de la dependencia e independencia vamos a ver que se desprenden muchas cosas interesantes. Entonces, acá vamos a tener una primera definición que nos dice que, ¿no es cierto? Se dice que un conjunto de funciones, ¿no es cierto?, linealmente dependiente en un intervalo i, si existe, o sea, que es linealmente independiente si existen constantes, y si es que esas constantes, ¿verdad? No todas son cero, ¿sí? Y al no ser todas cero, hacen que el lado izquierdo de esta ecuación básicamente se iguale. Cero es igual a cero, pero con constantes, ¿no es cierto? Al menos una, ¿no? Que no todas sean cero. ¿Ya? Entonces, cuando sucede esto, vamos a tener nosotros que vamos a encontrar funciones linealmente dependientes. ¿Ya? Entonces, vuelvo y repito, bueno, lo voy a ir haciendo acá en el pizarrón también. Vamos a hacer algunos ejercicios para que esto quede claro. Pero una primera aproximación a entender esto. ¿Sí? Bueno, vamos a ver que hay dos métodos, o de hecho casi tres, para probar dependencia e independencia. ¿Ya? Entonces, bajo una primera definición, lo que estamos diciendo acá es que nosotros tenemos esta ecuación, ¿no es cierto?, de acá, esta de aquí. Entonces, ¿qué nos dice esta definición? ¿No es cierto? Una un conjunto de funciones es linealmente dependiente si existen constantes que no todas sean cero, tales que hacen, ¿no es cierto?, que el lado izquierdo se iguale a cero. ¿Ok?
Ya, caso contrario, si no pasa esto, si encontramos nosotros, si encontrásemos que para que el lado izquierdo se haga cero, ¿no es cierto? El conjunto de funciones se haga cero, nosotros necesitamos que todas se hagan cero, todas las constantes se hagan cero, entonces nosotros vamos a hablar ahí más bien de independencia de este conjunto de funciones, ¿ya? Entonces, con un ejemplo se va a aclarar esto. Yo entiendo que puede ser un poquito confuso esto, pero nosotros acá en el pizarrón vamos a ir ordenando la información. Y una vez que ordenemos esto, vamos a quedar mucho más claros, ¿ok? Entonces, acuérdense de esa definición, de esa primera aproximación. Entonces, voy a ver, aquí estaba. Déjenme ver, voy a anclar esto. Ya. Ya. Estaba dando clases de ecuación de cálculo diferencial y quedó esto acá. Ya. Ok. Entonces, justamente vamos a ver dependencia e independencia lineal. Es el tema. Ya, dependencia e independencia lineal. Entonces, bajo esta primera definición que habíamos visto anteriormente, nos daba, ¿no es cierto?, una función como esta. Decía que C1 f de x más C2 f de x más C3 f de x más, ¿no es cierto?, CNF de n. Y pueden ser cualquier cantidad, ¿no es cierto?, de funciones que sean solución. CNF, a ver, sería... Y aquí me olvidé de ponerle, esto va aquí, 1, F2, F3 y Fn de x es igual a C. ¿Ok? Entonces nos daba esta, nos decía que para probar dependencia e independencia lineal bajo esta primera definición, lo que nos decía acá la definición en el slide, que si nosotros somos capaces de encontrar C1 distinto, puede ser C, o sea, todas las C es distinto de 0. O bueno, no todas. Al menos que una de estas sea distinta de 0, que lleve todo el lado izquierdo de esta ecuación a 0. Y puede ser, ¿cierto? C1, C2 o C3 distinto de 0, ¿no es cierto? Que haga que todo el lado izquierdo se haga 0 igual a 0. Cuando yo cumplo con estos requisitos, voy a hablar de que estas funciones son linealmente dependientes. ¿Ya? Son linealmente dependientes cuando yo encuentro al menos uno de estos C, ¿no es cierto?, de estas constantes, que sea distinta de 0 y que haga que todo esto se iguale a ceros igual a 0. A ver, aquí no es distinto, aquí es 0 igual a 0. ¿Ya? Chicos, espérenme un minutito, voy a parar la grabación. Me están llamando al teléfono, un minuto. Ya. Entonces ahí volvimos a la grabación. Ya, entonces, ¿se entiende esto, chicos? Yo voy bajo esta primera definición, voy a decir esto, que voy a tener funciones linealmente dependientes si tengo cualquier constante, o ya sea todas, o al menos una, que sea distinta de 0, que lleve todo el lado izquierdo de esta ecuación a 0. Que haga que es igual a 0 igual a 0. ¿Ya? Entonces,
Caso contrario, obviamente, que si es que nosotros encontráramos que es necesario que todas estas constantes sean cero para que lleve todo lado izquierdo a cero, ¿no es cierto? Vamos a hablar en cambio de que esas funciones van a ser linealmente independientes, o sea, lo contrario, ¿ya? Entonces, no sé si se entiende esa primera definición, igual vamos a hacer un ejemplo para que esto quede un poco más claro, ¿ok? Ya, entonces vamos a ver, a probar esto bajo esta primera definición que está acá. Ya, entonces voy a borrar esto. Hay que tenerlo bien en cuenta. Y nosotros lo que vamos a hacer acá es hacer un primer ejemplo. ¿Ya? Entonces, ejemplo de esta primera definición. ¿Ya? Vamos a probar si un conjunto, probar si conjunto de funciones son linealmente dependientes o independientes. Aquí lo pongo dependientes o independientes. ¿Ya? Ya, entonces, vamos a ver cómo proceder. Entonces, acá lo que nos va a dar que vamos a tener un conjunto de funciones, por ejemplo, que podrían ser solución a una ecuación diferencial. Ya lo que ahorita no nos interesa la ecuación diferencial, sino más enfocarnos en entender, ¿no es cierto?, si este conjunto de funciones que voy a poner acá son lineal o no, son dependientes o independientes. Entonces vamos a tener f1 de x, que va a ser igual al coseno cuadrado de x. Vamos a tener una f2 de x, que va a ser igual al seno cuadrado de x. Un f3 de x, que va a venir siendo igual a secante cuadrado de x. Y un f4 de x, que va a venir siendo igual a la tangente cuadrado de x. ¿Ya? Entonces tengo estas cuatro, ¿verdad? Estas cuatro funciones o un conjunto de funciones, ¿no es cierto? En donde voy a probar si este conjunto de cuatro funciones son dependientes o independientes. Ya. Entonces vamos a ir también así paso por paso haciendo esto. ¿Ya? Entonces voy a hacerlo acácito en este espacio para no borrar este tema de acá. ¿Ya? Entonces vamos a proponer un primer paso, como siempre hemos ido haciendo. Recuerden que, o sea, en el libro no está así como paso a paso, sin embargo yo les he ido haciendo para que vayan ordenando, ¿no es cierto?, las ideas, como ir procediendo a veces. Ya, entonces, lo primero que voy a hacer es reemplazar las funciones en la fórmula. Recuerden que la fórmula anterior la tenía ahí. Entonces, reemplazar conjunto de funciones en la fórmula general, puede ser. ¿Ya? La fórmula. Vamos a reemplazar ese conjunto. Recuerden que la fórmula para probar dependencia, independencia lineal me decía C1 F1 de X más C2 F2 de X más C3 F3 de X más C4 F4 de X. Todo esto igual a 0, ¿verdad? Eso me decía
La ecuación sí se ve, chicos, ahí. Estoy haciendo un poquito pequeño porque el tema de espacio es medio complicado. Sí, sí se ve ahí, chicos. Ya, entonces lo que vamos a hacer es reemplazar, ¿no es cierto?, estas funciones dentro de esto. Tengo aquí F1, F2, F3 y F4, ¿verdad? Entonces, a ver, creo que no me va a dar mucho el espacio. Entonces, lo que voy a tener acá es C1, ¿no es cierto? F de 1 es coseno cuadrado de X, más, ¿no es cierto? Tengo C2, reemplazo acá es seno cuadrado de X, más una constante 3, tengo acá la secante al cuadrado de X, más C4, ¿no es cierto? Tengo que F4 es tangente cuadrado de X. Y todo esto, ¿no es cierto?, es igual a 0. ¿Sí? Entonces, ¿se entiende, chicos, este primer, ¿cierto? Lo que estoy haciendo es utilizando esta ecuación que la vi al principio y que también la vimos en el slide. Y lo que hago, ¿no es cierto?, es reemplazar dentro de esta ecuación las funciones que yo tengo acá. ¿Ok? ¿Está entendido? ¿Se ve, chicos, ahí? Sí, economista, sí se puede ver. Ya, entonces vamos a aplicar lo que habíamos visto, ¿no?, en esta primera definición. Ya, entonces, cabe recalcar acá, ¿no es cierto? ¿Recuerdan cómo se llaman este tipo de identidades? Bueno, recuerden que estas son identidades trigonométricas, si se acuerdan de sus clases del colegio. ¿Ya? Si hacemos un poquito de memoria, uno, ¿no es cierto?, podía establecer un conjunto de identidades trigonométricas que se las voy a mostrar acá. ¿Ya? A ver. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde está la imagen? La imagen. Los voy a compartir. Sí, me confirman si están viendo mi pantalla. Sí, economista. Ya se ve ahí. Sí ven, ¿no es cierto?, que al final el 3 dice identidades pitagóricas. ¿No es cierto? Entonces, estas son identidades trigonométricas. Tenemos identidades recíprocas, identidades por cociente, y en este tercer apartado aparecían las identidades pitagóricas. ¿Ok? Entonces, yo veo acá, ¿no es cierto?, que tengo coseno, seno cuadrado, que es la primera identidad y trigonométrica que me puede ser útil acá, ¿verdad? Tengo secante y tangente también. Veo que la tercera identidad trigonométrica pitagórica me relaciona la secante y la tangente cuadrada, ¿sí? Entonces voy a anotarlas estas por aquí. Voy a decir, ¿no es cierto?, que el seno cuadrado de X más el coseno cuadrado de X van a ser igual a 1, ¿verdad? Y voy a tener esta otra que me va a ser útil, que dice secante cuadrado de X menos tangente al cuadrado de X también es igual a 1. Entonces, tengo estas dos identidades trigonométricas, ¿verdad?, que me pueden ser útiles. Recuerden que esta última, a ver dónde se fue el ratón. A ver, algo le pasó a este ratón.
Ya volvió. Ya. Entonces recuerden que esta última identidad trigonométrica es lo mismo que lo que estoy poniendo acá, solo que despejado, ¿no es cierto? Esto. Secante al cuadrado de x es igual a tangente al cuadrado de x más 1. Si paso este tangente al lado izquierdo, me pasa con signo negativo, entonces aparece como yo lo estoy poniendo acá. Ya, entonces, claro, ¿no? Acá yo tengo un montón de identidades trigonométricas que voy a ir probando más o menos qué pasa con esto. ¿Ya? Entonces, el siguiente paso, ¿no es cierto? Una vez que ya reemplacé en el conjunto de funciones en la fórmula, el siguiente paso sería buscar constantes. Voy a anotarlo acá. Buscar constantes, ¿no es cierto? Que me permitan que todo el lado izquierdo se vaya a cero. Tengo que probar. Que, ¿no es cierto? El lado izquierdo sea igual a cero. ¿Ok? Entonces, si nosotros vemos acá, nos vamos a dar cuenta de que si yo hago, ¿no es cierto? Que C1 y C2 sean 1, ¿no es cierto? Si yo hago que este C1 y C2 sean 1, yo voy a tener esta, ¿no es cierto? Esta primera identidad trigonométrica, ¿no es cierto? Tendría coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x. Esto se me va a ir a 1. Y también veo acá, ¿cierto? Necesitaría al menos, yo puedo ver que esto es 1, tengo que ver una expresión que me dé, ¿no es cierto? En estas constantes me dé 1 y acá estas dos constantes me den menos 1. Entonces 1 y menos 1 se me anulan y se me va a 0. Entonces el lado izquierdo, ¿no es cierto? Va a ser 0 igual a 0. ¿Ok? Y ahí yo podría comprobar la dependencia lineal, según lo que habíamos visto antes de esta definición. ¿Ya? Entonces me doy cuenta, como les digo, que si yo tengo que C1, ¿no es cierto? C2 al menos sean igual a 1, voy a tener un 1 aquí, por esta identidad trigonométrica. Pero ahora necesito que al menos esta secante con esta tangente sean menos 1, ¿no es cierto? Para que todo esto se me vaya a 0 al lado izquierdo. Entonces tengo mi identidad trigonométrica que me dice secante cuadrado menos tangente al cuadrado de x es igual a 1. ¿Sí? Entonces, para que se me haga menos 1, yo necesitaría que la secante sea negativa y la tangente positiva, ¿no es cierto? Entonces, ahí, por ejemplo, si yo tengo, voy a ponerlo acá, menos secante al cuadrado de x más tangente cuadrado de x, esto va a ser igual a menos 1, ¿verdad? Entonces, necesito que la secante cuadrado sea negativa. Entonces, C3, ¿no es cierto? C3 voy a tener que si le doy un valor a C3 de menos 1, ¿no es cierto? Voy a tener menos secante. Y a C4 tiene que ser positivo. Si yo le doy un valor de 1, ¿verdad? Entonces esto va a ser positivo. Voy a quedarme con esta, ¿no es cierto? Con esta identidad trigonométrica. ¿Ya? ¿Se entiende, chicos, esto? Entonces, si yo hago 1, o sea, le doy estos valores, 1 aquí, 1 acá, menos 1 y 1, me va a quedar, ¿no es cierto? Si esto se hace 1, me va a quedar coseno cuadrado de x más, esto es 1, ¿no es cierto? Me va a quedar seno cuadrado de x. C3 me dice que es menos 1. Yo le doy ese valor, me va a quedar menos secante al cuadrado. A ver, aquí, bueno, me faltó establecer un tercer. Economista. ¿Sí? Economista, solo para recalcar, es menos 1 porque la secante en la función pitagórica es negativa. Claro, o sea,
esta es Ajá. la pitagórica que me daba ¿no es cierto? En lo que les mostré de esta fotito que les mostré ahorita, Ujú. ¿verdad? Entonces, yo necesitaría, ¿no es cierto? Si ustedes ven seno y coseno, o sea, seno, coseno se me va a 1. Entonces, yo necesito que esto, secante y tangente, sea -1, ¿no es cierto? Para que esto se anule y se vaya a 0. Todo el lado izquierdo se vaya a 0, ¿sí? Entonces, por eso, ¿no es cierto? Yo necesito, como bien les digo, que esto sea negativo, esto positivo, para que esto sea -1. Entonces, para que la secante cuadrado de x, ¿no es cierto?, se me vaya negativo, C3 tiene que ser -1, ¿sí? Y C4 tiene que ser 1, ¿sí? Entonces, ahí puedo yo hacer el reemplazo de esto. ¿Ya? ¿Sí? ¿Se entiende esto, chicos? O sea, economista, no viene de ser un despeje abajo en la parte pitagórica, sino más bien viene de ser del análisis de qué necesito para que me dé el resultado que usted menciona. Claro, o sea, simplemente lo único que hago es, ¿no es cierto?, cambiarle el signo al lado izquierdo y, y al lado derecho. Entonces, claro que aquí tengo que ver más o menos qué es lo que necesito para que todo el lado izquierdo se me vaya a 0. Ya, vamos a ver más adelante otro ejemplo en donde esto puede ser un poquito menos evidente, pero de todas formas, yo podría más o menos ir intuyendo cuáles son los valores de C que hacen que el lado izquierdo se me vaya a 0 o como vamos a ver otro método de combinación lineal, ¿sí? Que utilice un poquito este razonamiento. No es exacto, pero de alguna u otra forma tengo que yo ver qué valores de C me dan la expresión que yo quisiera, ¿ya? En este caso, ¿no es cierto? Si yo no le pusiera a C3 -1, me quedaría, si yo le pusiera 1, me va a dar, ¿no es cierto? Aquí me va a dar positivo. Secante cuadrado de X, ¿no es cierto? Y si le doy a esto, -1, digamos a C4 le doy -1, me va a quedar secante menos tangente al cuadrado y esto se me va a ir a 1. Entonces, este lado de acá se me va a 1, más 1, eso se me va a 2. Entonces, por eso no tiene sentido que este sea positivo y este sea negativo y este sea positivo. ¿Ya? Lo que me dice la intuición es que necesito que este sea negativo, este positivo para que se pueda cumplir esto. Menos secante de X más tangente de X es igual a -1. ¿Sí? Economista, disculpe, entonces le buscamos el 1 para sustituirlo en la ecuación que nos da al inicio, ¿verdad? Claro, sí. O sea, por identidad trigonométrica, yo sé que puedo tener constantes, ¿no es cierto?, que me hagan que esto se me vaya a 0. ¿Ya? Por este tema de esas identidades trigonométricas. ¿Ya? Entonces vamos a ver lo que voy a hacer ahora. Tal vez ahí como que se les quede un poquito más claro. ¿Ya? Entonces, ¿no es cierto? Reemplazo, este C3 es -1, entonces si lo reemplazo aquí me va a quedar secante, ¿no es cierto? Secante cuadrado de X. ¿Ya? Y C4 en cambio es 1, entonces me va a quedar más. Si C4 es 1, me va a quedar tangente al cuadrado de X y esto es igual a 0, ¿verdad? Entonces, por estas identidades trigonométricas que tengo acá, bueno, vamos a encerrarlas acá en un circulito porque parece que puede resultar un poquito confuso aquí. ¿Ya? Entonces, estas identidades trigonométricas que las tengo encerradas en este cuadrito, yo las puedo utilizar precisamente para testear eso. Entonces, ¿no es cierto? La primera identidad trigonométrica me dice que seno cuadrado de X más coseno cuadrado de X es 1. Entonces, ¿ustedes se dan cuenta? Esto va a ser 1, ¿no? Y esta segunda, ¿no es cierto?, identidad trigonométrica que está acá, cambiada el signo, ¿sí? Esto, ¿no es cierto? Esto es lo mismo que esto. Solo que esta segunda línea de aquí, esta
Esto de aquí está multiplicado a ambos lados por -1, ¿cierto? Pero matemáticamente es lo mismo. Ya solo es un cambio de signos. ¿Ya? Entonces, o puede ser también esto despejado, ¿no es cierto? Porque si yo paso esto al lado izquierdo pasa con menos, y si paso todo esto al lado derecho, me pasa con los signos cambiados, ¿sí? Entonces, esto es lo mismo que esto, ¿ya? Pero por definición yo lo necesito así, que si ustedes ven esto, menos secante cuadrado de x más tangente cuadrado de x, esto, ¿no es cierto? Es igual a -1, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿No es cierto? 1 menos 1 se me va a 0. ¿Sí? Entonces, yo voy a tener acá que 0 es igual a 0. ¿Sí? ¿Se entiende eso, chicos? Ya, entonces acá es importante saber eso. En el libro no menciona esto, o sea, como que brevemente nos dice que esto debe ser esto, para que se nos vaya a 0, pero no lo hace paso a paso. Ya, entonces lo que va a pasar es que por definición de estas identidades trigonométricas, si ven que seno más coseno, o que es lo mismo que coseno más seno, esto va a ser igual a 1, ¿no es cierto? Y menos secante más tangente, ¿no es cierto?, de x, ambas al cuadrado, va a ser -1. Entonces, 1 menos 1 se me va a 0, entonces 0 es igual a 0. ¿Ya? Entonces, ¿qué decía yo en mi definición? ¿No es cierto? Entonces voy a decir que por lo tanto, como si encontré valores de c distintos de 0, ¿sí? Encontré que todos son distintos de 0. Encontré C1, C2, ¿no es cierto? Tenía que ser 1, ¿no es cierto? C3 menos 1 y C4, 1. Entonces, por lo tanto, como si encontré valores de estas constantes distintos de 0, que hacen que el lado izquierdo, ¿no es cierto? Que por esta, bueno, aquí ya es por definición de identidades trigonométricas. Pero encontré, ¿no es cierto? Valores de C, de estas constantes, que son distintos de 0, que a la final me hacen que el lado izquierdo se vaya a 0, o sea, que es igual a 0 y es igual a 0. Entonces, yo decía que aquí estoy comprobando que este conjunto de funciones f1, f2, f3 y f4 son linealmente dependientes, ¿sí? Este conjunto de funciones, entonces, he comprobado que son linealmente dependientes, ¿ya? ¿Qué hubiese pasado si no había una manera de que esto se haga 0 igual a 0, sino que, o sea, todo esto sea 0 para que todo el lado izquierdo se vaya a 0? ¿Ya? Si hubiera pasado eso, voy a decirlo de forma al revés, ¿no es cierto? Que como necesitaba que todas las constantes sean específicamente, estrictamente 0, ¿no es cierto? Para que el lado izquierdo se vaya a 0, entonces ahí yo iba a tener que este conjunto de funciones son independientes, pero en este caso no pasa eso, ¿no es cierto? Según la definición, encontré constantes, ¿no es cierto? En este caso, todas son distintos de 0, que hacen que el lado izquierdo se me vaya a 0, por lo tanto, entonces, estoy ante la presencia de un conjunto de funciones que son linealmente dependientes, ¿sí? Puede resultar un poquito enredado, pero creo que si le ponemos un poquito de atención, nos va a hacer sentido esto. ¿Ya? Entonces, ¿se entiende esto, chicos? ¿O no se entiende y lo volvemos a repetir? Alguien que se confundió en alguna parte y lo volvemos a repetir, no hay problema. Ya, entonces,
entiendo que esto queda, ¿no es cierto?, intuido más que todo. Ustedes le revisan, luego pues si están tomando apuntes le van a revisar en sus cuadernos y esto todavía les va a hacer más sentido. Pero en general yo pues entendería que esto queda claro. ¿Ya? Entonces vamos a ver otra manera que se puede utilizar uno para probar si un conjunto de funciones son dependientes o independientes. Entonces, ¿puedo borrar esto, chicos? Por el espacio quedó un poquito amontonado, pero yo creo que sí se entiende un poco, ¿ya? Ya, entonces borro nomás, ¿no? Ya. Ok. Entonces vamos a ver un ejemplo, un siguiente ejemplo que trata de lo mismo, probar si un conjunto de funciones son dependientes o independientes. Entonces vamos a ver acá que hay como otra manera de probarlo también a esto. ¿Sí? Entonces, como les comento, pues hay otra manera de determinar si un conjunto de funciones son linealmente dependientes o independientes, y es identificar si alguna de las funciones puede ser representada por una combinación lineal de las otras funciones. Cuando pasa esta combinación lineal, diremos que las funciones son linealmente dependientes. ¿Ya? Entonces, yo voy a tratar, o sea, esto de que lo deje en palabras, de hacerlo acá en matemática. ¿Ya? Pero en general, la intuición de este otro método es encontrar si una función es una combinación lineal de las otras funciones. Si es que pasa esto, si es que yo compruebo que al menos una función es combinación lineal de las otras funciones, yo voy a decir que estas funciones son dependientes entre sí, ¿ya? Son linealmente dependientes. Entonces, en este segundo ejemplo, voy a tener, por ejemplo, f1 de x, que va a ser igual a la raíz de x más, a ver, raíz de x más 5, f2 de x va a venir siendo igual a la raíz de x más 5x. f3 va a seguir, va a venir siendo igual a x menos 1. Y f4 de x va a venir siendo igual a x al cuadrado. ¿Ya? Entonces, tengo este conjunto de funciones que serían, por ejemplo, solución a una ecuación diferencial que en este momento no me interesa. Solo me interesan sus soluciones y probar si es que estas soluciones o este conjunto de funciones son dependientes o independientes. ¿Ok? Entonces, ¿cómo yo podría comprobar una dependencia, una combinación lineal? Es decir, ¿no es cierto? Cogiendo cualquiera de estas funciones e igualándolas, ¿no es cierto?, a estas otras funciones. De tal manera que yo genere una ecuación en donde yo una combinación lineal de las otras funciones. ¿Ya?
Entonces, voy a establecer un primer paso para hacer esto. Ya, entonces el primer paso, voy a definir, ¿no es cierto?, combinación de variables. Combinación lineal de variables. Ya aquí lo voy a poner. Entonces, el primer paso, como les comento, sería definir cómo se vería una combinación lineal de variables. Entonces, como les comenté, una combinación lineal de variables se daría cuando yo, por ejemplo, tomo una función, ya sea, ¿no es cierto? Puede ser una función n, cualquiera. Bueno, en este caso, yo voy a coger, por ejemplo, la función 2. ¿Ya? La función 2, o puede ser cualquiera, ¿verdad? Va a ser igual a una constante 1 por f1 de x más constante 3 por f3 de x más constante 4 por f4 de x, ¿verdad? Yo tendría esto. Ya, entonces, aquí estoy armando yo una combinación de funciones, o sea, porque estoy diciendo que esta función es compuesta o composición de estas otras funciones. Claro que con la constante acá. ¿Ya? Entonces, si yo logro comprobar que, ¿no es cierto?, teniendo estas constantes, que aquí también voy a ver qué constantes, o sea, más o menos al tanteo, hacen que esto se me haga, ¿no es cierto?, una igualdad. ¿Ok? Entonces, ya, el primer paso es definir la combinación lineal de variables. Entonces voy a ir a un segundo paso, que va a ser, ¿no es cierto?, reemplazar este conjunto de funciones. Ya, entonces yo le había puesto a esto como una ecuación 2. ¿Ya? Entonces vamos a reemplazar este conjunto de funciones, ¿no es cierto?, en la ecuación, en este caso 2. Entonces, déjenme cerrar esto por acácito para que no nos vayamos a confundir. ¿Ya? Entonces, estas son el conjunto de funciones. Para que no nos vayamos a confundir, lo encerré ahí. ¿Ok? Entonces, esta ecuación la he llamado 2 y en el segundo paso voy a reemplazar este conjunto de funciones en mi ecuación 2. ¿Ok? Entonces, lo que yo tendría acá es que f2 de x, voy a hacerlo más acá abajito para que me dé, f2 de x, ¿no es cierto?, va a ser igual a c1. f1 es raíz, ¿no es cierto?, raíz de x más 5. Más c3, f3 es x a la menos 1. ¿Verdad? Más, voy a tener un c4. Voy a tener que f4 es x al cuadrado, ¿verdad? Simplemente lo que estoy haciendo, ¿no es cierto?, es reemplazando estas funciones acá. ¿Ya? ¿Ok? Entonces,
voy a tener un tercer paso en donde ahora sí voy a buscar valores de C, de esas constantes, que hagan, ¿no es cierto?, que me dé una igualdad. O sea, que en este caso, todo esto, dado el lado izquierdo, sea igual a F2, ¿sí? A raíz de X más 5X. ¿Ya? Como les digo, podría yo coger cualquiera de estas funciones. F3, F4. ¿Ya? De hecho, podrían probarlo ustedes en casa. A ver, si es que cogen, por ejemplo, si ponen F4 y prueban acá, si estas otras funciones, ¿no es cierto?, se les va a, o sea, se les va a hacer lo que voy a hacer ahora. ¿Ya? En este caso yo cogí F2 porque veo un poco que esta F1, ¿no es cierto?, es casi igual a esta F2. ¿Sí? Necesitaría básicamente que acá hacer algo para que esto me quede igual a esto, ¿no es cierto? Y este F4 simplemente tendría que el coeficiente de este irse a 0 para que se pierda este, ¿no es cierto? Entonces justamente vamos a ver eso. Ya, entonces, en un paso 3, voy a decir paso 3. Busco C, o sea, valores de C, que hagan que hagan el lado derecho, o sea, que el lado derecho sea igual al lado izquierdo, ¿no es cierto? Que hagan, yo voy a poner que lado derecho igual al lado izquierdo. ¿Ya? Bueno, acá me resulta un poquito difícil escribir, pero acá se entiende, ¿no es cierto? Dice, busco C, o sea, valores de C, que hagan que el lado derecho sea igual al lado izquierdo. ¿Ya? Tengo que darles valores a estas C de aquí para que me quede esto. Entonces, bueno, de hecho yo podría reemplazar acá este F2 de X, ¿sí? Para que se me haga un poco más fácil. ¿Ya? F2 de X, vamos a ponerle aquí, vamos a reemplazarlo mejor. A ver, quede un poco más visible. ¿Ya? Entonces F2 de X va a ser igual a la raíz de X más 5X. Entonces tengo que buscar valores de C que hagan que todo esto se me iguale a esto. ¿Ya? Entonces, bueno, voy a poner los valores de C aquí, justamente tengo un espacio. Ya, entonces, si yo veo, si C1 es 1, ¿no es cierto? Esto me va a quedar la misma expresión. ¿Ya? Entonces, pero yo veo que si C3, por ejemplo, lo multiplico por un 5, esto me va a quedar 5X menos 5. ¿Ya? Entonces, este más 5 con este menos 5 que resulte de acá se me van a ir y me va a quedar raíz de X más 5. O sea, me va a quedar como una expresión un poco parecida a esta. ¿Ya? Y necesito también que C4, por ejemplo, de aquí desaparezca. C4 voy a necesitar que desaparezca. ¿Ya? Entonces, bueno, el primero que es obvio, ¿no es cierto?, que tiene que ser es C4. C4 tiene que ser igual a 0 definitivamente. Para que esto se me vaya, no necesito este cuadrado. ¿Ya? C1, le voy a dar un valor de 1. Porque si es que esto vale 1, todo esto me va a quedar intacto. Entonces, acá lo que sería más difícil identificar un poco es qué valor darle a C3. ¿Ya? Pero si C3, ¿no es cierto? Si le asigno un valor de 5, yo puedo ver que aquí al multiplicar me va a salir un 5X. ¿Ya?
Entonces, parece que lo más, ¿no es cierto?, recomendable es que este C3 valga 5, para que me salga un 5x y me salga este 5x. Este raíz de x ya me queda aquí, porque esto va a ser 1, ¿no es cierto? Entonces, lo más aquí recomendable es que este sea 5 para que me aparezca el 5x. Entonces, vamos a decir, asignarle a C3 un valor de 5. ¿Ya? Entonces, lo que voy a tener acá es, por ejemplo, que si yo tengo, ¿no es cierto?, raíz de x más 5x es igual. C1 es 1, ¿no es cierto? Entonces tengo 1, ¿no es cierto? 1 por, bueno, voy a ponerle aquí para luego ir 1, ¿no es cierto?, por raíz de x más 5 más C3 vale 5, entonces me va a quedar 5 que multiplica a x menos 1 más, ¿no es cierto?, acá va a ser 0. C4 es 0 como multiplicado por x al cuadrado, todo esto se me va a ir a 0. Justamente es lo que quería, ¿no es cierto?, hacer desaparecer. Entonces voy a tener otra línea acá donde nos diga raíz de x más 5x. Esto va a ser igual, ¿no es cierto? Entonces tengo raíz de x más 5, ¿verdad? Más 5x más por menos me da menos 5. ¿Ya? Entonces, si ustedes ven acá, este más 5 con este menos 5 se me van. Y acá, bueno, a falta de espacio voy a hacerlo aquícito. Entonces, es que me alcance. Entonces, yo voy a tener, ¿no es cierto?, que a la final esto va a ser igual a raíz de x. A ver, a ver, aquí estoy mal. Aquí me falta una x. Multipliqué mal. ¿Ya? Esto no es cierto. 1 por raíz de x más 5 me queda raíz de x más 5 más aquí me queda x. Menos 5. ¿Ok? Me comí esta x de éxito. ¿Ya? ¿Sí se entiende, chicos? ¿Sí se ve? Entonces, esto va a quedar raíz de x más 5x. ¿Ya? Entonces, efectivamente, yo me doy cuenta que el lado izquierdo es, ¿no es cierto?, igual a este lado derecho. ¿Ok? ¿Se entendió, chicos, cómo llegué acá? ¿Ya? Entonces, chicos, ¿se entendió esto? O sea, acá, ¿no es cierto? Lo más difícil que uno pueda un poco encontrar acá es encontrar los valores de C, de las constantes que hagan, ¿no es cierto? Por ejemplo, en este caso, que el lado izquierdo se me iguale al lado derecho. Ya, en el ejercicio anterior, ¿no es cierto? También la dificultad un poco estaba en encontrar los valores de C, ¿no es cierto?, que hagan que el lado izquierdo sea igual a 0 y se me iguale con el lado derecho igual a 0. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta, chicos, acá o no? Puedo. Ya, entonces, lo que estoy demostrando a la final, ¿verdad? Acá es que efectivamente, ¿no es cierto?, yo estoy cumpliendo con esto. O sea, estoy diciendo que esta función f2 es una combinación lineal
de estas otras tres funciones, de F1, de F3 y de F4, porque, ¿no es cierto? Cuando yo hago esta cuestión de acá, aplico esta fórmula, hago que todo el lado izquierdo se me iguale al lado derecho. ¿Y qué pasa si es que se igualan esos lados? Voy a decir, ¿no es cierto?, que estos términos de aquí son una composición de esta función, es decir, son una combinación lineal de esta función. Son combinaciones lineales que me dan esta función, que me dan origen a esta función. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa en esta segunda forma, por así decirlo, de comprobar dependencia o independencia? Yo tengo, ¿no es cierto? Decía yo en mi definición que si pasaba esto, que estas funciones de acá son combinación lineal de al menos una función, yo iba a tener que estas funciones son dependientes las unas de las otras, ¿sí? Son funciones dependientes. ¿Ya? Entonces, en ambos casos, en el ejemplo anterior y en este ejemplo, hemos a la final comprobado que esas funciones eran dependientes, ¿sí? Dependen las unas de las otras. Y vamos a ver más adelante que nosotros en general nos van a interesar las funciones independientes, o sea que las soluciones no dependen las unas de las otras para poder armar una solución general, ¿ya? En este caso, del primer ejercicio, habíamos comprobado que estas funciones eran dependientes, este conjunto de funciones o conjunto de soluciones. Y en este segundo ejercicio estamos también viendo que F1, F3 y F4 son una combinación lineal que dan origen o que dan, pues, o se igualan con esta F2. Entonces, ahí hay una combinación lineal de variables y por lo tanto vamos a decir que si es que existe una combinación lineal de variables, ¿no es cierto? Este conjunto de funciones es básicamente un conjunto de funciones que son dependientes las unas de las otras. Ya. Entonces, chicos, ¿hay alguna pregunta acá? Economista, ¿Sí? le igualamos al final a F2 y ya no es necesario que sea igual a cero, ¿verdad? No, es que esto, como les digo, es como otro método. El primer método, o sea, la primera definición me decía, ¿no es cierto?, que todas las cuatro, C1, F1, C2, F2, C3, F3, C4, F4, sean igual a C. Entonces, si encontraba, ¿no es cierto?, me decía esa definición, constantes que sean distintas de cero, que hagan que todo el lado izquierdo se me vaya a cero, entonces ahí voy a tener una dependencia de variables. Este es como otro método, ¿sí? Acá hablo en cambio de combinación lineal entre funciones, ¿ya? Entonces, ¿yo cómo pruebo si es que existe una combinación lineal de variables? Es decir, cogiendo cualquiera de estas y probando, ¿no es cierto?, esto. Si es que sumadas estas funciones con esta constante multiplicativa, se iguala a este lado izquierdo, ¿ya? Entonces, más o menos para que hagan ahí una diferencia. Son como dos métodos distintos, ¿ya? Acá no requiero yo que esto sea igual a cero, ni lo que di en el primer ejercicio es como una forma, ¿no es cierto?, de comprobar si existe dependencia o independencia lineal y este va a ser otro. ¿Ya? ¿Me hago explicar, Adrián? Sí, ¿se entendió un poco? Le pregunté yo, economista, sí, está claro. Aquí, no fue Adrián, ¿quién fue? Perdón, ¿Ricky? Sí, profe. Ricky, Ah, estimado ya. docente que preguntó. Se le pareció un poco la voz a Adrián. Ya, sí, Ricky, entonces, son como dos, el primer ejercicio que vimos es un método, ¿no es cierto? Y este es otro método, o sea, probar a través de comprobar si es que son, ¿no es cierto?, funciones, son como, Economista, y en este segundo método podemos coger cualquier función. Parece que dijo. claro, o sea, ustedes podían probar a ver, ¿no es cierto?, si es que, por ejemplo, cogen que F4, o sea, aquí en vez de F2 ponen F4,
y aquí ir reemplazando les tocaría poner, ¿no es cierto?, F1, F2 y F3. Entonces ver si es que existen, ¿no es cierto?, coeficientes, estos escalares o constantes C, que hagan que todo se les vaya, por ejemplo, a X cuadrado. ¿Ya? Puede ser que sea más difícil, o sea, probar, pero con que exista una, ¿no es cierto?, una función que sea combinación lineal, vamos a decir que estas conjuntos de soluciones son dependientes. ¿Ya? Entonces aquí también de repente podría haber un tema de que nos va a tocar ir tanteando a ver en dónde, ¿no es cierto?, voy a encontrar una combinación lineal. En el caso de este ejercicio, como les digo, parece que si cojo estas dos, o sea, esta función, es como que, ¿no es cierto?, esta no necesito, lo hago 0, y aquí voy tanteando, pero en general, pues, aquí voy a ver que esta, si tomo esta F2, ¿no es cierto?, para probar que es combinación de las otras, sería un poco más fácil, pero si ustedes desean, como les digo, mírenlo hoy, y vean si tal vez cogiendo F1 esto se les iguala a esto, o cualquiera de las otras variables, o de repente las tres, ¿no es cierto? Si cogen cualquiera, se les arma la combinación lineal. Claro que ahí te tocaría ver qué valores de C hacen que exista la combinación lineal. ¿Ya? Entonces, eso sería un poco interesante de comprobar. Ok. Entonces, queda claro, ¿no? Ya, entonces, hay otro método también para probar dependencia o independencia lineal, que va a ser el método del Gronskiano, que se arma una matriz de funciones y sus derivadas, pero yo creo que más bien eso lo podemos ver mañana. Ya. O sea, acá, ¿no es cierto? A nosotros, como les comento, nosotros vamos a estar interesados en funciones con sus soluciones. Claro que si es que existen, o sea, una función diferencial, una ecuación diferencial que tiene varias soluciones, lo que nos va a interesar es que estas soluciones sean independientes. En los ejercicios anteriores, en el 1 y el 2 que hice, nosotros vimos soluciones dependientes, pero nosotros en general lo que nos va a interesar es encontrar que estas soluciones sean independientes, ¿ya? Para poder armar luego lo que se llama una solución general. ¿Ok? Entonces, hay un tercer método que se llama el método del Gronskiano, que es justamente en honor a un matemático que se llamaba Gronsky. ¿Ya? Entonces, este método del Gronskiano vamos a ver mañana que podemos armar una matriz y de repente es más fácil que estos métodos anteriores, porque acá lo que involucra, ¿no es cierto?, es esta identificación de la constante, que a veces puede ser medio complejo a simple vista. Entonces, vamos a ver un método a través de esta matriz. Si es que el determinante de esta matriz es distinto de 0, vamos a ver que vamos a tener que el conjunto de funciones es linealmente independiente, ¿ya? Yo creo que con ese método es un poquito más fácil y más rápido. Pero en general, nosotros vamos a ver estos tres como métodos para probar dependencia e independencia lineal de ecuaciones diferenciales homogéneas de orden superior. ¿Ya? Entonces, si no hay más preguntas, chicos, como les digo, mañana vamos a continuar con esto y vamos a establecer algunas cosas interesantes también hay sobre esto. Entonces, con esto, básicamente terminaríamos las ecuaciones diferenciales homogéneas y nos tocaría trasladarnos al mundo de las ecuaciones lineales no homogéneas. ¿Ya? Entonces,
dicho esto, pues, eh, creo que vamos a continuar mañana con estos temas. Ok. Entonces, ya, si no hay más preguntas, a ver, alguien me escribió un mensaje. Ya, está más claro, ¿no es cierto? Ya, sí. Justamente lo que les hago es haciendo paso por paso y que sea más intuitivo, porque en el libro está mucho más complicado de entender. Entonces ahí se salta pasos y hace inferencias como que de una ya se saben las cosas. Pero en resumidas cuentas, pues, si ustedes van anotando en un cuadernito todo esto, creo que van a tener unos apuntes que les van a servir mucho. ¿Ok? Entonces, si esto está entendido hasta acá, vamos pues a dejar hasta acá la clase. Aquí tendríamos clases mañana. Ya, entonces, eso chicos. Entonces me despido, cuídense, chao. Muchas gracias, Luego, economista. Licen, gracias. Chao, cuídense. Voy a parar la grabación.